Buenos días, damos una cordial bienvenida a nuestra audiencia de Uno como Tú. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1, y este es el espacio de todos ustedes, nuestros amables televidentes. Desde aquí, ustedes tienen voz para ayudarnos a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal, a interpelar a quienes hacen posible nuestra programación. Recuerden que sus recomendaciones, inquietudes y aportes nos los pueden escribir a través de la página canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son bien recibidas. Reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. El fenómeno de la oscilación del sur, conocido como ENOS, es un proceso climático natural caracterizado por el calentamiento llamado fenómeno del Niño o el enfriamiento que se denomina fenómeno de la Niña del Océano Pacífico tropical. Este fenómeno genera impactos globales que afectan la distribución de las precipitaciones en el mundo. En ese sentido, nuestros televidentes nos preguntan: ¿hay suficiente explicación sobre estos fenómenos en lo que se narra por televisión? ¿Es clara y pertinente la información que llega en torno a los fenómenos del niño y de la niña? ¿Es útil la información para que los ciudadanos tomen decisiones? ¿Qué debe hacer la televisión en este sentido para socializar la información? Pues bien, para profundizar en ello nos acompañan esta mañana Lina Dorado, ingeniera geóloga, magíster en gestión de riesgo y atención de emergencias, con 19 años de experiencia progresiva, trabajando intersectorialmente en aspectos técnicos, logísticos y sociales con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres de Colombia. Lina, buenos días. Muy buenos días, Mario. Muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias por aceptarla. También está Juan Pablo Machado, comunicador social y periodista. Ha trabajado asesorando oficinas de comunicaciones del sector público. Entre ellas ha sido jefe de comunicaciones del IGAC, Minstransporte, ANI y recientemente del IDEAM. Juan Pablo, bienvenido. Mario, un placer. Qué bueno ese tipo de debates. Qué bueno que estén con nosotros. María Cristina Arenas también está con nosotros. Ella es ingeniera agrícola, actualmente profesora de la Universidad Javeriana y hace parte del equipo de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales. María Cristina, bienvenida. Muchísimas gracias, muy buenos días. Buenos días, gracias por acompañarnos. También estará con nosotros Sergio Elguezábal, periodista, editor de radio y televisión y conductor de Sábado Verde en la radio pública de Buenos Aires y conductor de TN Ecología hasta 2014. Sergio, bienvenido. Buenos días, Mario y televidentes de Canal 1. Muchas gracias por esta invitación. Y gracias por estar con nosotros. Y gracias a nuestros televidentes que ya levantaron la mano porque quieren intervenir y plantear sus dudas e inquietudes. Veamos. Pienso que la televisión no da un mensaje o en realidad no toca el tema de la temática de los desastres naturales y las cosas que están pasando ahorita, como el tema del fenómeno del niño y de la niña. Yo siento más que todo que igual siempre acá los noticieros, los medios de comunicación, lo que quieren es desinformar, o sea, desviar la atención de lo que está pasando, o sea, los problemas serios que están pasando y que la gente se centre en otras cosas que no tienen importancia. Opino que realmente no hay mucha visibilización con respecto al tema, siendo yo pues una persona que no indaga mucho con respecto, pues digamos que a todos esos temas. Siento que sería bueno tener como más accesibilidad y siento que los medios podrían hacer un mejor trabajo visibilizando esos temas. Siento que las personas están recurriendo a otros medios como redes sociales y así, entonces siento que sí existe como una cadencia en que muestren este tipo de cosas sobre el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, y también como por qué está pasando esto, ¿sí? Es como no solamente es informar como el hecho de qué está pasando, sino por qué. Carencias, Lina. Vacíos, dicen los televidentes. Incluso alguno habla de desinformación. ¿Tú estás de acuerdo con esas perspectivas? Bueno, al respecto, los fenómenos climáticos, en este caso, como Mario hizo la introducción, ante fenómenos de variabilidad climática como el niño o la niña, lo que se debe aprovechar la oportunidad de estos fenómenos es para poderlos explicar, para ir a las fuentes oficiales, y yo creo que esos son espacios. Muchos países nos muestran cómo los científicos son invitados a estos espacios, pero también desde la ciencia, cómo desde la ciencia nosotros logramos comunicar adecuadamente en un lenguaje sencillo para que las comunidades puedan entender.
Es importante entender, el niño es diferente a la niña, hay que entender qué implicaciones en un territorio implica exceso de lluvias y qué es un déficit de lluvias y si eso se entiende. Yo no sé si cuando uno dice excesos o déficit, esas palabras son claras y eso es lo que al final llega a las comunidades para tomar decisiones y hay que tomar decisiones antes de que ocurran los desastres y esas decisiones van en torno a reducir los riesgos frente a los diferentes fenómenos que se presentan en el país. Lenguajes especializados, dice Lina, Juan Pablo, pero además los televidentes dicen, hoy nos tenemos que informar por otros lados porque la televisión no está cumpliendo ese papel. Tú como jefe de comunicación en estas áreas que has sido, ¿lo has visto así? En efecto, los medios de comunicación tienen un alto compromiso de informar y educar y entretener. Nos estamos quedando informando y entreteniendo, pero no educando en medios de comunicación y en televisión, básicamente. Si tú te fijas, las noticias de los noticieros, de mis colegas, que esto es una autocrítica, básicamente son orden público, seguridad, movilidad, y solamente vienen los temas naturales, de desastres naturales, cuando se han realizado, cuando se han producido. No hay cultura de prevención. Nos falta acudir, como muy bien dice Lina, a las fuentes oficiales. Las diferentes entidades del Sistema Nacional Ambiental tienen unas fuentes que son de acceso público. El IDAM, por ejemplo, tiene una página interna que se llama Informes Técnicos y Boletines. 14 boletines emite, varios de ellos diarios. Tienen uno que se llama Condiciones Hidrometeorológicas. Señoras y señores, ahí están crecientes súbitas, alertas, inundaciones, incendios por cobertura vegetal. Todo el mundo tiene acceso. Nadie entra, nadie sabe cómo llegar. Ahí estaba la información de Quetame. No es que se fuera a pronosticar qué iba a pasar exactamente en ese punto, pero estaba informado y la gente no sabe cómo llegar a ellos. Tarde, dice Juan Pablo. Tarde llegamos al fenómeno del niño pasado. Estamos llegando tarde a este que se pronostica. Debemos informar porque la gente debería poder involucrarse, no solamente en tomar decisiones a nivel local o a nivel regional, sino también debería involucrarse en proponer soluciones. El clima es uno de estos aspectos que no se tiene muy en cuenta, que no siempre tiene mucha importancia. Es decir, tenemos dinámicas sociales, políticas, económicas, que también son muy importantes, pero la dinámica ambiental también es muy importante. Entonces debería ser un aspecto que se propusiera de una manera más activa para dialogarse en los medios. Ampliemos la perspectiva y preguntémosle a Sergio desde Argentina si esta zona geográfica de América Latina es más propensa y cómo narran los medios de comunicación esos riesgos de las variaciones abruptas del clima. Sergio. Es una pregunta central para este tiempo, porque los medios de comunicación debieran estar contribuyendo justamente para un mejor desplazamiento de las ciudadanías frente a lo que ocurre, frente a esto que los gobiernos no previeron. En términos generales, no hubo previsiones acertadas para enfrentar todos estos fenómenos. Entonces, más que nunca, las audiencias necesitan ser acompañadas y alentadas para pasar estos fenómenos. Y el tratamiento que se observa en los medios en general es el tratamiento acostumbrado ligado a lo catastrófico, ¿no? Ligado a una historia determinada que perjudicó a una persona, pero sin el contexto, sin explicar las causas, por qué está sufriendo buena parte de la ciudadanía, sin poder ligar estos acontecimientos con la economía, con la política y con las decisiones de los países donde vivimos. Por eso resulta imprescindible que los medios puedan entender que este es el gran desafío del siglo XXI. Estamos ante la llegada de un nuevo paradigma y necesitamos herramientas imperiosamente que nos ayuden a pensar y a actuar. Información de registro y en tiempo pasado. Escuchemos a nuestros televidentes indagando. Actualmente, con tantos fenómenos climáticos como los incendios en Grecia, como los climas extremos en Estados Unidos, en Colombia estamos atravesando supuestamente un fenómeno del Niño que va a ser muy fuerte y desde ya se está generando muchísimo miedo a través de los medios. Lo que yo quisiera preguntar es, ¿acaso los medios sí están cumpliendo
una labor informativa o están generando pánico en la población? O lo tercero, nos está ganando ese imaginario popular de el clima está loco y no sabemos qué esperar, así que nos echamos la bendición y bueno, lo que sea, Lina. Bueno, yo creo que todos somos comunidad. Bien lo decía Cristina, no solo es recibir información, sino que tanto nos involucramos también en las decisiones. Sin duda, un fenómeno del niño tiene que ver con todos los sectores del desarrollo económico de un país, tiene que ver con el sector agrícola, con un tema fundamental que es el agua, con los medios de vida, con las actividades económicas, y eso impacta la vida de todos nosotros, queramos o no. Los fenómenos de variabilidad climática tienen que ver con nosotros en una ciudad o en los sectores rurales, incluso en los sectores más lejanos de nuestro territorio. Entonces yo creo que esta es una oportunidad, como bien lo decía Sergio, ¿cierto? Desde Argentina, es una oportunidad y es un reto, y se trata de eso, que todos trabajemos. Los medios de comunicación sin duda son fundamentales para transmitir la información. Entonces retomo, a través de los medios transmitir la información más clara, más científica, más certera, con las mejores fuentes de información. Y a través de ustedes, que son los comunicadores, que nos ayuden desde lo técnico científico a traducirlo más claro a las comunidades y involucrarlas más. Juan Pablo, hagamos un diagnóstico sobre las estrategias narrativas. Entonces, pasamos del lenguaje demasiado especializado al lenguaje del pánico, al lenguaje alarmista, ¿verdad? Que en cualquier caso es una previsión que a veces no se cumple. Y como a veces no se cumple, entonces los televidentes dicen, nos metieron mentiras. El fenómeno del niño estaba anunciado para febrero y mire, ya estamos promediando el segundo semestre, no ha llegado. Eso es carreta. Entonces, en esa estrategia narrativa, ¿dónde estamos fallando y qué debemos hacer para corregirlo? Durante 3 días estuvimos viendo todos los noticieros de televisión abriendo desde Quetame. Cuando digo abriendo es comenzando sus emisiones. La historia de la familia desaparecida, 15, 20, 25, 22, la cuenta de los muertos, la historia de las personas que vivían allí. Después nos fuimos por el lado de la vía, pero yo no vi en ningún noticiero, con todo el respeto, ¿por qué no nos contaron qué era el fenómeno del niño o de la niña? ¿Qué es una creciente súbita? ¿Cuál es la diferencia con una avalancha? ¿Qué es un desplazamiento? Ese tipo de información pedagógica no nos la han dado los medios, y yo entiendo que no son temas taquilleros, como te decía en la primera respuesta. El rating de los medios es otro tipo de noticias y es entendible. Frente a la pregunta puntual de la narrativa, ¿qué nos falta? Un compromiso pedagógico. Todos los noticieros de televisión del primer mundo, digámoslo, de Europa, de Estados Unidos, tienen una sección de pronóstico del tiempo. El pronóstico del tiempo no es solamente para decir que va a llover o que va a hacer sol. El pronóstico del tiempo es para decir que hay alertas, que hay amenazas, que hay alerta alta, media y baja en las cuencas hidrográficas, es decir, en los ríos. Ojo con este río, porque si sigue lloviendo pueden haber inundaciones. Tomen decisiones, señores. Entonces, esa falta de... El ciudadano, cuando sale a la calle, no va a consultar su aplicación y va a decir, no, es que aquí me están diciendo que va a llover o que no va a llover. Uno sale y se echa la bendición de que no llueva, ojalá. ¿Correcto? Que llueva si la necesita. Que llueva si necesita. Pero esa narrativa no la conocen los periodistas, no les interesa especializarse, y los periodistas que desafortunadamente cubren temas ambientales lo rotan muy rápidamente. Entonces digamos que el conocimiento es muy efímero entre quienes deben llevar esa propuesta de temas a las salas y a las mesas de redacción sobre todo. Decirlo, María Cristina, es fácil, ¿verdad? No, tenemos que informar adecuadamente, de manera amena, para que los televidentes se conecten. Pero estamos hablando de un canal generalista donde a veces la gente no tiene ni idea, ¿verdad? Entonces, si arrancamos desde el comienzo, entonces los que ya son avesados y experimentan aparecen otra vez con la misma historia, o si arrancamos muy avanzados, los que no tienen ni idea dicen, no entendí, no tiene nada que ver conmigo el relato. ¿Cómo hacer? Bueno, yo estoy un poco de acuerdo con Juan Pablo. Ahora sí, pregúntame, tarde o temprano, el clima es algo de lo que deberíamos hablar un poco más constantemente, es algo a lo que deberíamos colocarle un poco más de atención. Poder entender un poco de estos fenómenos, poder involucrarnos un poco en entender estas dinámicas, nos permitiría mitigar impactos. De pronto nos ayudaría a minimizar este impacto que tienen los desastres, de lo que habla Lina, las afectaciones que tienen en los sistemas productivos o en las comunidades. Pero lo más importante de todo podría ser explicarle a la gente en términos sencillos
realmente qué pasa, a qué lleva esto. En mi casa, por ejemplo, me preguntan todos los días, ¿estamos en fenómeno del niño? No, que iba a hacer mucho sol, está lloviendo todos los días. Entonces, poder explicar en un lenguaje sencillo, que sí es cierto, estamos atravesando un proceso en el que van a reducirse las precipitaciones, van a aumentarse las temperaturas, pero que eso tiene un impacto y que no es inmediato y que no es que vayamos a tener sol todos los días, es tal vez el punto central en el que deberíamos enfocarnos. Muy bien. Sergio, hay un trabajo mancomunado de los medios de comunicación en los países y en América Latina que tienen climas o fenómenos por lo menos parecidos. Yo no veo que haya una alianza y que haya políticas concretas de los medios de comunicación para ir de la mano con algunas decisiones que están tomando los gobiernos. Frente al acuerdo de Escazú, por ejemplo, los medios de comunicación han dado cuenta de los prolegómenos, de cómo salía, si había países que se adherían o no, pero muy pocos explicaron cuál es la naturaleza de ese acuerdo nuevo en la región. Hay que hablar, hay que conectarse. Televidentes preguntando, escuchemos. Hay muchas personas que en su casa no tienen un botiquín o no cuentan por lo menos con una linterna. Creo que es de vital importancia que la televisión brinde programas preventivos para que eduquen a la sociedad de cómo enfrentar catástrofes ambientales. Así es que me pregunto, ¿de qué manera la televisión podría educarnos para saber cómo estar preparados a la hora de enfrentar estos fenómenos naturales? Esa es la pregunta que atraviesa todo nuestro espacio y entendemos la preocupación de nuestro televidente. Porque a veces incluso, Lina, en el relato hablamos de incidentes o de accidentes sobre circunstancias que se pudieron haber prevenido, que están previstas si hubiésemos estado al tanto, conectados e informados. Sí, yo le diría pues, a toda la ciudadanía en este espacio, es que todos somos corresponsables de la gestión del riesgo de desastres. Todos vivimos o trabajamos en algún lugar y deberíamos prepararnos para cualquier tipo de fenómeno, hasta para un incendio en un establecimiento, en un edificio. Y ahí va a la respuesta al ciudadano que se preocupaba mucho porque no se da esta información. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres trabaja desde su base, que es la comunidad, y es allí, y la comunidad somos todos. Nosotros siempre como que vemos que la comunidad es un barrio, es una vereda por allá en San José del Guaviare o en el Amazonas, y no, comunidad es usted Mario, es usted Cristina, somos todos los que estamos acá, el televidente, Sergio, en Argentina, todos somos comunidad, pero se nos olvida ese rol de comunidad y casi siempre nos quedamos en el rol de institución. Entonces, qué bueno tener una alianza con los medios de comunicación y poder hablar de estos temas y poder llevar temas desde diferentes instituciones y poderles decir a las personas hay que tener un plan familiar de emergencia, qué pasa si vivo en una zona de amenaza. También estamos hablando de temas climáticos, pero el 87% del país vivimos en ciudades de amenaza sísmica alta y media. Todos deberíamos tener una mochila, un maletín de emergencia, deberíamos tener, por supuesto, un radio. Sobre todo porque se necesita información continua, permanente, no la operación avispa de vez en cuando o cuando ocurra. En otros países, por ejemplo, han acudido, digámoslo en sus letras, al morbo, ¿verdad? Al vestuario, ¿no? A la gestión corporal de quien presenta, en la idea de volverlo más atractivo, y pues la atención se va para otro lado, Juan Pablo. Vuelvo y digo, desafortunadamente no hay secciones ambientales en los medios de comunicación, Mario. Si tú ves, a veces cerrando noticieros, digamos, hay un espacio para la sostenibilidad, que es otro tema, digamos, que puede ser un poco más interesante para los medios, y es, estamos reciclando, sabemos separar residuos, hay empresas que hacen un gran uso de esos residuos, y los medios se quedan en eso. Esa narrativa, como dice Lina, de prevención, de anticipémonos, no existe desafortunadamente. No es taquillero, no es noticioso. Claro que le importa a la sociedad, a la comunidad, pero no nos están contando eso. Cuando estamos en el colegio ni siquiera sabemos, no nos enseñan primeros auxilios. En la gran mayoría de colegios, yo creo. Ahí arranca todo. Mucho menos van a enseñarnos qué es el niño, la niña, o qué hacer si hay una creciente súbita, o si hay una avalancha, o si hay un deslizamiento de tierra. Entonces este es un tema
como dijo Lina, de corresponsabilidad. Esto no es que yo me quedo sentado con los bracitos cruzados esperando a ver si de pronto por allá papá gobierno o papá medios me dicen. Y ahí empata con tu primer comentario, y es que la gente tiene que autoinformarse. Pero sin contexto, como dijo Sergio desde Argentina, quedamos locos. De acuerdo. ¿Cómo lograr desde la academia descentrar imaginarios que se instalan? Poco el que acaba de mencionar Juan Pablo, que está en las mentes de los colombianos, ¿no? Si anunciaron que va a haber sol, saquemos el paraguas, pero no para protegernos de los rayos solares, sino porque creemos que hay lluvia, ¿verdad? O miramos y olemos la atmósfera en esta creencia popular. El conocimiento es mucho más técnico. ¿Cómo estimular eso y desestimular lo otro, María Cristina? Educarnos en temas ambientales, yo creo que es parte fundamental de este proceso. Conocer realmente qué significan estas variables climatológicas, cómo afectan a nuestra cotidianidad, qué impactos tienen, como lo mencionaba Lina, en los sectores productivos, en nuestra economía, es como base. Creo que hoy en día a nuestros jóvenes no les interesa mucho el tema del ambiente, no les interesa conocerlo, ven como, siempre lo vemos como algo lejano, ¿no? Va a pasar allá, como la avalancha es algo que ocurrió en un lugar muy lejano, como aquí no va a llegar la ola de calor de Europa, y eso no es del todo cierto. Entonces, sí, debemos educarnos, la gente debe buscar mecanismos para poder encontrar esa información técnica, como decía Juan Pablo. Una información más útil, más allá de cómo nos vamos a vestir, ¿verdad? De cómo vamos a lucir en la calle, teniendo en cuenta las implicaciones que tiene en el resto de nuestras vidas. Recuerden los operadores por los que ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Nos pueden escribir a través del correo defensor@canal1.com.co. Abramos el buzón y veamos algunas de las inquietudes que ustedes nos han hecho llegar recientemente. Valentina Suárez, buenos días. Mario y televidentes, muy buenos días. Nuestro primer correo dice: quiero saber qué pasó con la programación de los sábados y domingos, que antes eran películas y ahora son programas que no tienen nada para distraerse. Nos escribe Antonio Magín. En este mismo sentido, Abelardo Solano y Lorena Ramírez. Y muchos más televidentes que insisten siempre, ¿qué pasó con el sábado y el domingo? Es la pregunta que nos plantea y la pregunta que le trasladamos a nuestro departamento de programación. Valentina. Nuestro segundo correo dice: felicitaciones porque ahora están maquillando muy lindas a sus periodistas y presentadoras, Margarita y Claudia. También las niñas del 123, gracias por escuchar al televidente. Nos escribe Pina Gómez Suárez. Pina nos había escrito en el mismo sentido, pidiendo corrección, precisión, estética, y ahí está el resultado, Valentina. Nuestro tercer correo dice: soy fiel televidente del Canal 1 y me gustaría que pusieran animes entre semana. Nos escribe Yesabel Fernández. Sugerencias en esta parte final de nuestros correos para tomar cuenta y ver las intenciones y preferencias de nuestros televidentes. Agradecemos a quienes nos escriben y a Valentina Suárez por reportarnos los correos de nuestros televidentes. Muy bien, entremos en la zona final de nuestro espacio, que tiene que ver con tareas específicas, recomendaciones para televidentes, medios y televisión. Ya las hemos esbozado a lo largo de todo el programa, pero para concretarlas y dejarlas en mente. Comencemos con nuestros televidentes. ¿Qué tienen para decirnos? Yo recomiendo que tengan en cuenta las diferentes perspectivas y dimensiones que puede tener la problemática. En este caso, si es el medio ambiente, tener en cuenta las circunstancias por las que se está dando todos estos problemas y proponer alternativas que la gente pueda acatar sin necesidad de que sean muy complejas y que la gente las pueda entender y aplicar en su día a día. Yo recomiendo a la televisión tener datos estadísticos más certeros, presentarlos de manera, no sé, de una manera fácil para que la gente los pueda entender y se preocupen, digamos, por todos los inconvenientes que se presentan, de pronto recomendaciones, cosas que la gente puede hacer y alertar realmente sobre la importancia pues tan grande que tienen estos fenómenos. Mi recomendación es que los medios de comunicación multipliquen la información, es decir, que informen de todos los siniestros que en el país suceden, porque yo encuentro que esa información viene muy fragmentada. Y lo más importante, considero yo, es que informen de qué maneras se trabaja para hacer la recuperación. Yo le recomiendo a la televisión
que principalmente no tomen el tema ambiental como algo muy general, sino que den datos más específicos, ya que es un tema muy importante. Entonces saber estadísticas y pues datos que nos informen bien es importante. Sería que existieran más cápsulas en diferentes horarios y digamos dirigidas a todos los usuarios que pueden toparse con la televisión, en donde se especifique estas catástrofes, donde se hable un poco más sobre la conciencia ambiental que deberíamos tener todos como comunidad. Muy bien, esa es la visión de nuestros televidentes. Sergio, desde Argentina, tareas que nos dejas. Uy, me parece la pregunta más interesante porque en Argentina estamos impulsando una corriente de discusión, de conversación acerca de la necesidad de empezar a hablar del periodismo regenerativo. El periodismo regenerativo que debería, en una primera instancia, autorregenerarse, es decir, hacer una muy buena y profunda discusión acerca de cómo viene haciendo sus prácticas, una mirada hacia adentro, introspectiva, una discusión valiente y honesta para ver cómo estamos haciendo las cosas, con qué honestidad, con qué propósito, frente a qué compromiso frente al tiempo que vivimos, para después, una vez sanados, poder tener inclusive un nuevo papel que, más allá de todo lo que comporta ser un periodista, nos ubique en este tiempo y en este espacio para alentar a las audiencias al cambio. Sergio Elguezábal, periodista, editor de radio y televisión, conductor de Sábado Verde en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Mario, por este espacio. Muy amable por acompañarnos. Juan Pablo, tareas, recomendaciones. Pues Mario, como dice Sergio y los televidentes, periodistas ambientales. Digamos que desafortunadamente los noticieros han perdido esa especialización de los colegas de los periodistas y entonces ya hay alguno que cubre política, salud, educación y medio ambiente. Entonces, el compromiso de los medios debe ser justamente que en sus salas de redacción y en sus mesas de redacción hayan periodistas que sepan un poco más del tema, que se preocupen justamente por consultar estas fuentes oficiales y saber qué es lo que va a pasar y proponer. No se queden, por favor, noticieros, con lo que pasó. Cuéntenos qué va a pasar. Juan Pablo, gracias. A usted por la invitación. Juan Pablo Machado, comunicador social y periodista, comunicador institucional en diversas instituciones del país. Lina, tus recomendaciones. Bueno, los medios tienen una gran oportunidad de crear espacio, tienen esa ventaja de estar en contacto con las comunidades del país en todo momento. Entonces, crear un espacio y adicional, no solo estoy sumando ya lo que plantea Juan Pablo, el lenguaje, que usen la información oficial, científica, las instituciones oficiales y la traduzcan en un lenguaje más apropiado para el mejor entendimiento de las comunidades. Gracias, Lina. Lina Dorado, ingeniera geóloga, magíster en gestión de riesgo y atención de emergencia. Muchas gracias por estar con nosotros. Para Cristina, tus recomendaciones. Informémonos y aprendamos a cuidar el medio ambiente. Cuidemos el agua. Creo que es un proceso fundamental para los próximos meses. Gracias, María Cristina. Con mucho gusto. Muy bien, María Cristina Arenas, ingeniera agrícola, actualmente profesora de la Universidad Javeriana en la sede de Bogotá. Muchas gracias a nuestros expertos por acompañarnos y gracias a todos los televidentes del Canal 1 por acompañarnos semana a semana. Recuerden que tenemos una cita todos los sábados a las 7 en punto de la mañana para hablar de los temas que ustedes nos promueven. Prográmense con nosotros, mientras pueden escribirnos o enviarnos sus videos desde la página canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Recuerden que inquietudes y recomendaciones mueven nuestra televisión, porque con ustedes somos uno como tú. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.